Las manifestaciones culturales han sido siempre objetivo de criterios a favor o en contra de algún sistema político vigente. Cuba se vio sumida en la represión y el objetivo de ser una república igualitaria y justa se veía cada vez más lejano. Nacida en 1902, se convirtió en un lugar que buscaba una identidad por encima de todo. Esta pequeña isla fue hogar de grandes mentes y se convirtió en punto de estudio y análisis por millones cuando Fidel Castro llegó a Santiago de Cuba el 1 de enero de 1959, proclamando la victoria al ejército revolucionario. Pero, ¿cómo se manejó la imagen de la revolución cubana desde las diferentes perspectivas alrededor del mundo? El humor gráfico pasó a jugar un importante papel como expresión cultural que cuestionaba la realidad de la sociedad cubana. En ese proceso emergieron generaciones de caricaturistas desde Ricardo de la Torriente, Conrado Mázaguer, Eduardo Abela, hasta Santiago Armada, René de la Nuez y otros tantos que pusieron su obra, jugando de cierto modo con la censura, en función de una crítica que se recibió de manera hostil debido a los momentos de agudas crisis políticas. La caricatura demostró ser un mecanismo eficaz para activar una conciencia colectiva en pro de un cambio para Cuba. Pucho, Julito 26 y el famoso Loquito son ejemplos significativos de aquellos personajes que en la década del 50 dieron una perspectiva diferente a la sociedad cubana. Loquito era considerado por su autor un personaje fidelista y es una prueba evidente que para la juventud entonces el movimiento encabezado por Fidel Castro representó el ideal libertario, un ideal completamente opuesto al régimen de Batista. Los primeros años de la naciente revolución fueron sin lugar a dudas los más complejos y decisivos para la supervivencia del nuevo gobierno. Los años 60 convirtieron a las artes como una estructura para la construcción de una nueva sociedad. El periódico Revolución fue el as bajo la manga de la propaganda pro-revolución y se convirtió en herramienta de caricaturistas que querían plasmar la realidad a partir del humor. Se considera que la primera caricatura en contra de la Revolución cubana vio la luz en el Diario de la Marina el 1 de febrero de 1959. Podríamos preguntarnos cómo fueron asumidas las circunstancias del proceso revolucionario cubano después de enero de 1959. A través del arte es posible un análisis. Las primeras medidas emprendidas por el gobierno revolucionario causaron un impacto en la población. Chago, en las entregas para Revolución, se auxilia en la historieta corta para reflejar su nivel de aceptación. Julito 26 conversa con un cantinero, persona que le muestra a nuestro personaje el papel del pueblo como elemento activo en la toma de decisiones. La preocupación por la educación se hizo visible desde el propio triunfo. La conversión del campamento militar de Colombia en Ciudad Escolar Libertad, la ley de reforma integral de la enseñanza o la convocatoria a 5.000 maestros para las aulas rurales sería solo parte de la empresa admirable que tendría su máximo exponente en la campaña de alfabetización en 1961. Pero no fueron solo buenas noticias lo que transmitió este arte. Tras la desaparición de Camilo Cienfuegos, una de las personalidades más paradigmáticas de la revolución, los masivos diarios hicieron eco de la incesante e infructuosa labor de búsqueda a partir de la caricatura que tomó el pulso del sentir popular. El personaje del Loquito, fruto de nuez, no se presentó alegre y vivaz como de costumbre, sino con gesto suplicante y lágrimas, preocupado por el destino del héroe nacional. Chago, por su parte, no pudo ser más explícito, un enorme corazón con el nombre de Camilo. No necesitó más palabras. Sin embargo, los elementos de la reacción dentro y fuera de la isla instrumentaron acciones para provocar desequilibrio y disturbios. En Zona Rebelde, sección del periódico Revolución, un artículo titulado Miserables desmintió las emisiones radiales dirigidas a Cuba que anunciaron la aparición del señor de la vanguardia, como era denominado Camilo Cienfuegos. La caricatura denunció esta bajeza. El Loquito, por su parte, observó con desprecio cómo los medios opositores danzan con la música que las ratas les enviaban desde el norte, en representación de la angustia y la asociación de la difusión de esta noticia con Estados Unidos. La respuesta del sector gráfico no se hizo esperar, pues se implantó el 10 de enero de 1960 la denominada coletilla o nota editorial que acompañaría cualquier noticia cablegráfica que reflejara opiniones diversas a las compartidas por los trabajadores de estos diarios.
Después se determinó que también se aplicaría a las editoriales, los artículos, las caricaturas, las declaraciones y a todo material en general que atacara a la Revolución cubana. De esta forma se inició una aguda polémica que paralizó la relación con el director de Avance, Jorge Sayas. Nuez en esta ocasión se valió de un don cizaño rancio y cínico para recrear estas contradicciones, donde atacaba a la oposición, quien utilizaba tácticas sucias en la lucha comunicativa, donde el poder económico tenía más prelación que el poder periodístico. Julito 26, por su parte, protege a la Revolución cubana de la lluvia de palabras que le dirige la publicación. El loquito desenmascara los resortes que mueven los escritos de Sayas. Su máquina de escribir no tiene letras en sus teclas sino dólares. Este conflicto periodístico recibió una oportuna y radical respuesta de Fidel Castro en las propias páginas de Revolución. «1961 fue denominado el año de la educación. La enorme proeza que significó alfabetizar a miles de personas en solo un año no escapó como material para los caricaturistas que alabaron la labor de ese ejército de maestros. El esfuerzo nacional por acabar con el analfabetismo se tradujo en una nueva lucha donde se refleja a los milicianos maestros con lápices como fusiles. No se trató tan solo de sentir el conocimiento como un arma poderosa. Fue la realidad de un año de amenazas constantes, de denuncia ante los organismos internacionales y, desde luego, la prueba de fuego que no tardó en llegar, la invasión armada a la isla. Nuez mostró al tío Sam tomándole las medidas a los mercenarios, mientras, desde Cuba, un miliciano también tomaba medidas de los ataúdes. El mayor logro para los caricaturistas fue poder satirizar una victoria que se dio en menos de 72 horas ante el rival más odiado por la población. De la derrota versó también Desembarco en la Ciénaga, donde el tío Sam aterrizó en paracaídas, pero se ahogó al hacerlo en una zona de abundante agua. La agresiva política que había comenzado en el ocaso presidencial de Eisenhower fue seguida por John F. Kennedy. La utilización de la llamada Alianza para el Progreso fue solo un método para perpetuar la influencia en el área latinoamericana que, impulsada entre otros factores por el triunfo cubano, ya sentía la revolución como algo cercano. El giro hacia métodos más abiertos se dio bajo la tutela de Lyndon B. Johnson, y América Latina se vio envuelta en una nueva oleada reaccionaria. Los golpes militares que tuvieron lugar en El Salvador, Ecuador, Argentina, Guatemala y Perú contaron con apoyo norteamericano. La revolución retumbó en las mentes de los jóvenes del mundo, y eso era algo que tocaba aprovechar para el beneficio de la imagen de Cuba ante el mundo. Había que mover a la opinión pública. Cuba no estaba solo, y esto se vio completamente reflejado en el arte. Atentos a los acontecimientos internacionales, los caricaturistas reflejaban no solo lo que pensaba el pueblo, sino la realidad mundial. Al concluir 1961, no disminuyó la amenaza de agresión directa por parte del gobierno norteamericano. Cuando el 22 de octubre de 1962 se decretó en el país la alarma de combate, la certeza de un nuevo peligro se cernió sobre Cuba. Comenzó la denominada Crisis de Octubre, que puso a prueba una vez más la capacidad de reacción y apoyo del pueblo al proceso revolucionario. Nuevos personajes reflejaron la realidad cubana. Rafael Fornes convierte a su Sabino en otro de los tantos cubanos que marcharon a un lugar de Cuba para proteger las fronteras, no porque se quisiera la guerra, sino a favor de la conservación de la paz representada por la enorme paloma junto a la cual Sabino apareció dibujado. Nuez, por su parte, continuó recreando con sus barbudos la vida cotidiana en las trincheras, sus inquietudes y la presencia de Fidel en cada acto. La captura de uno de los jefes de bandas contrarrevolucionarias de la CIA, Miguel Orozco, le propició al creador de Cizaño material para una nueva entrega gráfica. La imagen de una tetera artesanal saltó a la vista, pues el líquido que se colocaba no era el sabroso café cubano, sino gusanos que eran eliminados por un barbudo que esperaba en el fondo del recipiente. El título: Aquí el que se cuela queda. Decir mucho con poco fue siempre característico de la caricatura. Los artistas se preocuparon por el proceso de construcción de una nueva Cuba. Los grandes sucesos captaron la atención de los caricaturistas sin dejar de lado las cotidianidades. Los hechos se convirtieron en un legado que pudimos conseguir a través del arte gráfico.
que siempre venía con el plus de ser humano, humorístico y social. El humor gráfico se reorientó en busca de transformaciones acordes con lo que fuera sucediendo en Cuba y en el mundo, siempre buscando la legitimación de la revolución. La caricatura no fue algo que resolviera dudas o definiera y calificara conceptos. Fue el medio popular para la afirmación de un cambio positivo en Cuba a partir de la revolución.